Estoy en el sudeste asiático con mi guía Brazzo de 1913, publicada en pleno apogeo del imperialismo europeo. Siguiendo esta guía centenaria, emprenderé una aventura ferroviaria a través de archipiélagos y penínsulas, entre colinas, bosques y arrozales. Visitaré imponentes megalópolis y magníficas mezquitas. Descubriré budas dorados y templos cubiertos de joyas. Y conoceré algunos de los ferrocarriles más espectaculares y célebres del mundo. Mientras viajo por las diversas naciones de este vasto territorio, sabré cómo lograron independizarse del Imperio Británico, el francés y el holandés para convertirse en los tigres y dragones económicos de hoy. Grandes viajes ferroviarios por Asia, de Hue a la bahía de Jalón. Estoy viajando hacia el norte a través de lo que en 1913, la época de mi guía, era la Indochina francesa. Mi destino es Hanoi, donde en 1945 Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam, aunque aún habrían de sufrir otros 30 años de guerras antes de alcanzarla. Cruzaré la antigua zona desmilitarizada, que de hecho estaba plagada de minas y sirvió tras la derrota francesa de línea divisoria entre Vietnam del Norte y del Sur. Este tren es el Expreso de la Reunificación, que conecta Saigón con Hanoi, una prueba del fin de la división política. Creo que será muy interesante ver si hay diferencias culturales entre el sur y el norte. Seguiré con mi viaje de más de 1.600 kilómetros en el Expreso de la Reunificación desde la ciudad de Hue hasta Ninh Binh. Desde allí haré una excursión a los campos de arroz. En Hanoi buscaré información sobre el líder comunista Ho Chi Minh y a continuación pondré rumbo al puerto de Haiphong. Por último, exploraré las aguas color esmeralda de la bahía de Halong. Me dirijo al norte con la intención de encontrar un bien muy preciado. El año pasado exportamos 6 millones de toneladas. ¡Caramba! Es bastante. ¿Sí? Me pondré en forma en una fábrica textil. Supongo que hacen prendas elásticas. Y perderé el hilo confeccionando los icónicos sombreros vietnamitas. Comienzo la segunda parte de mi viaje por Vietnam en la ciudad de Hue, en el centro del país. Durante 150 años, Hue fue la capital imperial de la dinastía Nguyen, la última familia real que gobernó en Vietnam. Para contemplar la ciudad, lo mejor es hacerlo a bordo del tradicional barco dragón desde el río Huong, cuyo nombre significa perfume. El río toma su nombre del aroma de las flores y de la resina de los árboles que la corriente arrastra desde la montaña. Hola. Hola.
Antes de venir aquí, mi conocimiento de los ríos vietnamitas se debía a imágenes de archivo de la guerra o a películas bélicas. Pero durante el trayecto en tren he observado que cruzábamos un río tras otro. De hecho, gran parte de Vietnam es agua, y se dice que este es el país del agua. Esta zona central del actual Vietnam, en 1913, el año de mi guía, se conocía como Annan, un reino en el que los franceses establecieron un protectorado en 1886. El emperador conservó su cargo, pero era una mera marioneta en manos de los franceses. Mi guía dice, habiendo mostrado signos de demencia, Tan fue depuesto en diciembre de 1906. Y su hijo Duy Tan accedió al trono acompañado de un consejo de regencia porque era menor de edad. La ciudadela imperial, en la orilla izquierda del río, es una magnífica fortaleza amurallada que rodea el palacio y los templos. Construida a comienzos del siglo XIX, se inspiró en la ciudad prohibida de Pekín. Hoy, la bandera de la República Socialista de Vietnam ondea sobre la antigua residencia real. El historiador Phan Thanh Hai me mostrará el corazón del poder imperial, el Salón del Trono. Este lugar me parece absolutamente maravilloso. Este es el Salón Tai Hua. Es la obra arquitectónica más importante del Palacio Real de la dinastía Nguyen y un símbolo de su poder. Hábleme de la dinastía Nguyen. ¿Cuál es su origen? Data de principios del siglo XIX, del año 1802. Aunque en realidad, antes de esa fecha, sus ancestros ya llevaban 200 años en el sur de Vietnam. Así que podría decirse que la dinastía Nguyen existía desde hacía 350 años. En 1619 llegaron a Vietnam misioneros católicos franceses. Los emperadores Nguyen expulsaron a algunos, pero toleraron a otros, hasta que en 1833 el emperador Minh Mang ejecutó a 7 misioneros y a los vietnamitas que se habían convertido. En 1858 Francia respondió a la petición de socorro de los misioneros y en 1885 ya había conquistado todo Vietnam. Los emperadores Nguyen quedaron confinados en la región central. Me intriga lo ocurrido en 1906, cuando un emperador que supuestamente estaba loco fue sustituido por su hijo, que solo tenía 7 años. Hábleme de eso. En el año 1906, el emperador Tan Tai fue destronado. Los franceses ofrecieron el trono a su hijo, el emperador Duy Tan, alegando que su padre, el emperador Tan Tai, estaba loco. ¿Y estaba loco? En absoluto. De hecho, se disponía a combatir contra los franceses. ¿Un levantamiento? Sí. Estaba organizando un levantamiento contra Francia, pero fracasó. Cuando los franceses lo supieron, decidieron destronarlo y deportarlo a África. ¿Usted cree que simplemente era un rebelde? Desde luego. No estaba loco. Los franceses pensaron que podrían controlar al joven rey, pero él también simpatizaba con un incipiente movimiento de resistencia que en tiempos de mi guía planeaba derrocar al poder colonial. ¿Y qué fue de aquel muchacho? Pues a pesar de ser tan joven, tenía un carácter muy similar al de su padre. Ya. Y 10 años más tarde, en 1916, él también organizó un levantamiento contra los franceses, pero perdió y lo deportaron a África como a su padre. Entonces, 2 emperadores que se rebelaron contra los franceses fueron enviados al exilio. Sí, sí. Francia mantuvo el control sobre el reino Nguyen hasta 1945.
año en el que, al declarar la independencia de Vietnam, las fuerzas comunistas, abdicó el último emperador. A lo largo de las 2 guerras de Indochina, la ciudadela sufrió daños significativos. Hoy, ya restaurada, evoca el opulento estilo de vida de la última dinastía reinante en Vietnam. Nos encontramos en el interior de la ciudad prohibida púrpura. Este lugar estaba reservado para el emperador, su esposa, sus concubinas y los eunucos. Sí, así es. Los emperadores de la dinastía Nguyen tenían cientos de siervos, entre los que se incluían las concubinas y los eunucos. La vida en la ciudad prohibida púrpura era realmente fastuosa. Gran parte de este enorme palacio imperial fue destruido durante las guerras, pero lo que aún se conserva es magnífico. Es paradójico pensar en el indescriptiblemente lujoso estilo de vida de los emperadores, a pesar de que habían perdido su poder en favor de los franceses. Y aunque esa opulencia los desvinculara por completo del pueblo vietnamita, 2 emperadores fueron el epicentro del movimiento de independencia. Y hoy en día se sigue venerando en la República Socialista de Vietnam el trono en el que reinaron 13 emperadores y ni siquiera permiten que los turistas lo fotografíen. El clima de hoy es típicamente vietnamita. Hizo un sol abrasador por la mañana y ahora se avecina una tormenta. Si me descuido, la lluvia acabará convirtiendo mi sombrero en papel secante. Y eso no estaría bien. Los vietnamitas solucionaron este problema hace 3000 años. Así que ha llegado la hora de cambiar este sombrero por uno cónico. En las aldeas que circundan Hue, hay hábiles artesanos que fabrican estos sombreros. Voy a visitar a la señora Nou, que lleva 30 años en este oficio. Hola. 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 ¿Qué está haciendo? Con estas hojas hacemos sombreros. Se ponen alrededor y tienen que ir así. Por lo que he podido entender, estos pequeños triángulos son hojas de palmera que se fijan con un palo muy fino en la punta. Se mantienen en su sitio gracias a esta tira, que creo que es temporal. Está colocando con gran destreza las láminas de hoja de palmera que quedan solapadas. Supongo que con su experiencia pondrá el número exacto. Vaya, bonitas puntadas. Miren eso. Parece una telaraña. Y ahora lo cose. Magnífico. Es una gran costurera. Utiliza un hilo muy fino y está cosiendo el sombrero muy cerca de su extremo superior. Los sombreros cónicos se fabrican en todo Vietnam, pero dicen que los de los artesanos de Hue son los más duraderos y elegantes. Ellos eran los proveedores de la familia real. ¿Le enseñó su madre? No, ¿qué va? Yo observaba cómo los hacían y luego les imitaba. Pero mi madre no hacía sombreros. ¿Son todos del mismo tamaño? Hay de 2 tipos. Este es el grande y hay uno más pequeño. ¿Cuál sería mi talla, pequeña o grande? Su talla sería la grande. Los pequeños se venden solo a los turistas. Este no se lo puede poner. Solo los grandes. Los pequeños no sirven para nada. Déjeme probar.
Lo hace bien, pero no lo suficiente. ¿Cuánto tarda en hacer un sombrero? Normalmente se tarda unos 30 minutos, pero con su ayuda nos llevará más de 1 hora. Diría que esto no es lo mío. Vale. ¿Le queda bien? Adiós, ¿vale? Gracias. Gracias. Attention please, SE2 train is coming to the station on track 1. Passengers should kindly wait for the train to start before getting off according to the guidance of the railway staff. Vuelvo al expreso de la reunificación para seguir viajando hacia el norte. El país, que había estado oficialmente dividido durante 2 décadas, se reunificó en 1975, cuando los comunistas del norte derrotaron al sur y tomaron Saigón, poniendo punto final a la guerra de Vietnam. Cuando las fuerzas de Ho Chi Minh derrotaron a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, se crearon 2 nuevos países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, separados por una zona desmilitarizada que cruzaremos esta noche. Esta zona se basó en otra muy similar, la que había entre las 2 Coreas. Hoy en día, la zona desmilitarizada vietnamita es una atracción turística. La gente va a visitar la red de túneles que construyó el Vietcong. Pero la zona desmilitarizada de Corea aún existe. ¿Es usted del norte o del sur de Vietnam? Soy del norte. ¿De Hanoi? Sí, de Hanoi. ¿Y la forma de hablar en el norte y en el sur es igual o distinta? Yo hablo el dialecto del norte. El vietnamita del sur es diferente. ¿Y en la comida y la bebida hay diferencias entre el norte y el sur? En el norte no se bebe alcohol. Y en el sur se bebe más cerveza. Sí. Faltan 10 horas para llegar a mi siguiente parada, Ninh Binh. Así que esta noche dormiré en el tren. Como ven, aquí hay 4 camas que podrían ser para 4 desconocidos. Pero he tenido la precaución de reservar todo el compartimento para mí solo. Así que, aunque las camas son estrechas, tengo mucho espacio. No quiero que piensen en los lujos del transcanadiense o del transaustraliano. Aquí ni siquiera hay un aseo privado, solo lo que ven. Y al final del pasillo tampoco hay una ducha, solo un retrete y un lavabo, que comparto con todos los pasajeros de este vagón. Pero bueno, es suficiente y espero dormir bien. Está amaneciendo cuando mi tren llega a Ninh Binh. Muchos turistas usan esta modesta ciudad como base para explorar los alrededores. La provincia de Ninh Binh es famosa por sus impresionantes afloramientos de piedra caliza que se elevan sobre los verdes arrozales. Estas mujeres están secando el arroz en la calle. El hormigón es moderno, pero el método es atemporal.
He venido a la región de Tam Coc para saber más cosas del cultivo básico de Vietnam. Me acompaña el Dr. Tuan, que es historiador de la Universidad Nacional de Vietnam. Tuan, este paisaje es precioso. ¿Dónde está el arrozal más próximo? Está detrás de esa montaña. En unos 100 metros veremos el arrozal. ¿Por qué esta zona del delta del Río Rojo es buena para el arroz? El Río Rojo es como una muralla, y no solo en una zona. El delta del río ha sido siempre muy importante para los pueblos que se asentaron aquí. Se podría decir que es la cuna de la civilización de Vietnam basada en el cultivo del arroz desde hace más de 8.000 años. ¿En serio? ¿Tan antiguo es el cultivo del arroz? ¿Y qué aspecto tiene cuando está listo para la cosecha? Aquí generalmente hay dos cosechas. Una es en verano y la otra a finales del otoño. Cuando el arrozal se vuelve de color amarillo, los campesinos empiezan a prepararse para la cosecha. Tuan, ¿qué importancia tiene el arroz para el pueblo vietnamita? Es tremendamente importante. A lo largo de la historia y hasta el día de hoy, siempre ha sido el sustento básico del pueblo vietnamita, su principal alimento. Y en este momento también es el producto más exportado del país. Durante la época colonial francesa, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya se exportaban grandes cantidades de arroz a diferentes lugares, a Hong Kong y al sur de Asia. Y esos son beneficios para el país. En tan solo 50 años, los franceses cuadruplicaron la superficie dedicada al cultivo de arroz, sobre todo en el delta del Mekong, en el sur, donde obtuvieron grandes beneficios al desposeer de sus tierras a los campesinos vietnamitas. Pero en Vietnam, cultivar arroz es algo más que un negocio. El arroz no es solamente un bien económico. Además, tiene una gran importancia cultural en nuestro país. Por ejemplo, el pueblo vietnamita lo utiliza, y lo ha utilizado a lo largo de la historia, en ciertos rituales para venerar a sus ancestros. Y, por supuesto, en las fiestas más importantes del año, también está siempre presente el arroz. Aunque Vietnam se ha industrializado, supongo que miles de personas aún se ganan la vida con el cultivo del arroz. Hoy en día, aproximadamente el 40% de la población habita en ciudades, pero todavía hay muchas personas que viven en el campo y muchas trabajan en los arrozales. Así que incluso hoy el sector agrícola sigue siendo el sello distintivo de Vietnam. ¿Por qué Vietnam exporta tanto arroz? ¿Porque hay mucho o por su gran calidad? Producimos mucho arroz. El año pasado exportamos 6 millones de toneladas. ¡Caramba! Es bastante. Sí. Hoy, Vietnam es el tercer exportador mundial de arroz después de la India y Tailandia. La mayor parte de la producción procede del sur, donde el clima es cálido y húmedo todo el año. Los agricultores del norte tienen que lidiar con los monzones y los fríos inviernos, y la logística es todo un desafío. ¿Usan barcas para acceder a los arrozales? Sí. Necesitan embarcaciones para llegar a los campos de arroz, ya que toda esta zona está rodeada de montañas. Los arrozales solo tienen acceso por el agua. Y lo más curioso es que aquí, como puede ver, la gente siempre rema con los pies, porque según ellos, de ese modo protegen su columna. Si pasan el día agachados en los arrozales, así pueden estirar la espalda. Sí, está bien, ¿no? Sí, tiene sentido.
Ninh Binh se asienta en un paraje espectacular en el delta del río Rojo que se extiende 150 kilómetros a lo largo del Golfo de Tonkin. De hecho, es la zona más poblada de Vietnam, ya que alberga varias ciudades, algunas industriales como Haiphong o Hanoi. Antiguamente, la gente se congregaba aquí debido a la fertilidad de sus tierras. Y aún hoy, miles de campesinos trabajan en el cultivo más importante del país, el arroz. El señor Binh cultiva arroz. ¿Qué hacen con su arroz? Se usa para hacer com chai, que es típico de Ninh Binh. ¿Com chai? Sí. Genial. ¿Vive usted cerca? Mi pueblo está cerca del arrozal. En casa del señor Binh, extienden el arroz al vapor sobre una superficie plana y lo aplastan. Después lo cortan en rectángulos que ponen a secar al sol. Extraordinario. Para esto usa su arroz el señor Binh. Esto es com chai. Parecen rebanadas de pan de molde, pero pesan el doble y se ve que es arroz prensado. Se secan aquí con este calor terrible. Pero creo que esto es solo el principio, porque me llega un olor delicioso de la cocina. La señora Binh fríe las rebanadas de arroz seco en aceite que salen amarillas y crujientes. Según la tradición, se sirven con estofado de hígado y corazón de cerdo. Gracias. Com chai significa literalmente arroz chamuscado. El com chai tiene la consistencia de una galleta ligera y se moja en una sopa muy espesa, sabrosa y caliente. ¿El com chai es un buen negocio? Se lo vendo a varios restaurantes de aquí y de Hanoi. Es la principal fuente de ingresos de mi familia. Hago unas 10 toneladas al año. Voy a subirme al expreso de la reunificación por última vez. Mi viaje en tren por Vietnam se acerca a su fin. Estoy llegando a Hanoi, que según mi guía, en el año 1906 tenía una población de 108.000 habitantes y una sólida ciudadela francesa. En enero de 1902, sustituyó a Saigón como capital de la Indochina francesa. Y más adelante, a partir de 1954, fue la capital de Vietnam del Norte, arrasada por los bombardeos en la Guerra de Vietnam. Hoy es la capital de un Vietnam reunificado e independiente. Cuando mi tren llegue a la capital, habré recorrido de punta a punta esta línea de ferrocarril de más de 1.600 kilómetros, desde Saigón en el sur hasta Hanoi en el norte. Aunque hoy en día Vietnam es un solo país, políticamente unificado y conectado por este expreso de la reunificación, las partes que lo componen han tenido historias muy diferentes y de hecho han estado en guerra civil.
Por eso, este trayecto me parece tan significativo. Cuando en 1954 el país se dividió, los comunistas, apoyados por la Unión Soviética y China, controlaron el norte, y en el sur se constituyó una república amparada por Estados Unidos. Este fue el escenario del conflicto más cruento de la Guerra Fría. ¿Usted es de Vietnam del Norte o del Sur? Soy del norte. ¿Hay muchas diferencias entre la gente y la cultura del norte y del sur? Yo creo que sí, hay grandes diferencias entre el norte y el sur. La gente del norte de Vietnam es más estricta y la del sur es más afable. ¿Y cree que eso se debe a la historia del comunismo en el norte? Sí, creo que sí. El norte fue comunista durante mucho más tiempo. Sí. Por eso la gente del norte es más política. Sí, esa es la palabra. Mientras que la gente del sur es más emprendedora, más amable, más abierta, y es fácil trabar amistad con ellos. Según nos acercamos a la estación de Hanoi, la vía atraviesa zonas residenciales muy angostas. Esta es la calle del tren de Hanoi. Los vagones pasan a escasos centímetros de las casas que hay a ambos lados. Los residentes recogen sus carretillas, sus bicicletas y a sus niños, y los peatones tienen que pegarse a las paredes. Hanoi es la capital de Vietnam y la segunda ciudad más extensa del país. En tiempos de mi guía, los franceses habían dejado aquí sus señas de identidad, construyendo amplias avenidas arboladas y plazas públicas. He pasado la noche en el Metropol, un hotel de estilo colonial francés construido en 1901. Al estallar la guerra de Vietnam y durante la mayor campaña de bombardeos aéreos desde la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un refugio. En este búnker bajo el Hotel Metropol se refugiaban sus huéspedes durante los bombardeos estadounidenses. En la Navidad de 1972, la aviación de Estados Unidos lanzó 20.000 toneladas de bombas sobre Vietnam del Norte, sobre todo en Hanoi, causando la muerte a más de 1.000 civiles. Imagínense a los huéspedes aquí abajo mientras encima se desataba el caos. Henry Kissinger dijo que conseguirían que Vietnam del Norte se arrodillara, pero no lograron doblegar al país, y a los pocos meses fue Estados Unidos quien decidió abandonar los bombardeos y pedir la paz. Este edificio atrae a un sinfín de visitantes y es venerado por muchos de ellos. Es el mausoleo del líder de los comunistas vietnamitas. Me acompaña Lady Borton,
una escritora estadounidense que vive a caballo entre Hanoi y su país y que ha escrito sobre Ho Chi Minh. Bueno, aquí es donde descansan los restos mortales de Ho Chi Minh. Descríbanos el interior. Ho Chi Minh está ahí dentro, de cuerpo presente, y cuando está abierto siempre hay una larga fila de gente aquí, bajo la vigilancia de los guardias. Las manos deben estar fuera de los bolsillos. Hay una cola que baja por esta avenida, bajo el sol o la lluvia. Es igual, da la vuelta a la manzana, que es muy grande, pasa por detrás y sube por la colina. Esto siempre está abarrotado de gente que viene a verle. Ho Chi Minh llevaba una vida bastante modesta. No se esperaría esto. No, desde luego que no. Lo dejó muy claro en su último testamento. Hay uno firmado y sin fechar. Dijo claramente que quería que lo incineraran y que se esparcieran sus cenizas entre las regiones norte, centro y sur del país cuando se lograra la paz. Hace un calor insoportable. ¿Continuamos con la visita? Sí, mejor. El mausoleo recuerda al de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Se encuentra en los jardines del Palacio Presidencial, donde Ho Chi Minh se negó a residir cuando se convirtió en presidente de Vietnam del Norte en 1954. Se instaló cerca, en una vivienda más modesta. Bueno, hábleme de este palacito. Esta es la sala de reuniones. Arriba hay 2 habitaciones. Se construyó cuando regresó a Hanoi, pero solo vivió aquí a principios de 1958. Era muy popular entre sus invitados. Es sencillo y elegante. ¿Un reflejo de su personalidad? Sí, cuando llegó a la ciudad en 1945, declaró la independencia. Y aunque tuvo reuniones en el Palacio Presidencial, se negó a vivir allí. Hábleme de los orígenes de aquel hombre humilde. Nació en la provincia de Nha An, que está en el centro del país. Es una provincia muy estrecha, abrupta y muy pobre. Su padre era maestro confuciano de bajo nivel. Era solo un maestro de distrito. Se marchó del país en 1911 y pasó 29 años y medio en el extranjero. Cuando dejó Vietnam tenía 21 años. Trabajó en hoteles en Londres y se trasladó a Francia, donde se convirtió en jardinero y abrazó el socialismo. Después de la Primera Guerra Mundial, los aliados se reunieron en París para celebrar la Conferencia de Paz, y él decidió pedir la igualdad para el pueblo vietnamita. ¿Qué pasó en París en 1919? Antes de llegar a París, ya había estado en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En París se encontró con una comunidad de expatriados, de académicos activistas vietnamitas. Él era mucho más joven, de una generación posterior. Y en la cultura vietnamita los jóvenes no tienen voz, pero él decidió enviar una petición al presidente de Estados Unidos. Al ser un joven entre personas mayores, la comunidad vietnamita no le habría permitido nunca proponer su idea. Pero creo que entonces él pensó que en Estados Unidos los afroamericanos, que eran como una colonia dentro del país, lo habían hecho. Habían cursado una petición al presidente Wilson y él los había recibido. Y pensó, si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no? ¿Y tuvo respuesta? Que yo sepa, el presidente Wilson no contestó. No me consta que le llegara la carta. He revisado los archivos de Wilson y no la he encontrado. ¿Aún? Quizá la recibió o quizá no. Pero la petición firmada sí llegó a manos de Albert Sarraut, ministro francés de Colonias, con quien se reunió. ¿Seguimos con la visita? Sí, claro. La petición de independencia de Ho Chi Minh fue ignorada, pero él se convirtió en un héroe para muchos vietnamitas. Permaneció en el exilio durante los años 20 y 30 del siglo XX y visitó la Unión Soviética y China. En 1941, Japón invadió el sudeste asiático y regresó a Vietnam para luchar contra el invasor. Hábleme de aquella lucha. Ho Chi Minh pasó 30 años formándose y preparándose. Regresó a Vietnam en el año 1941, el 28 de enero,
Entró desde China por las montañas al norte de Vietnam y allí vivió en una cueva. Llegó con activistas y su presencia era un secreto absoluto. Empezó a organizar lo que se conocería como Viet Minh y animaba a todo el mundo a apoyar la causa nacionalista. Cuando llegó la revolución de 1945 y la declaración de independencia, ya contaban con una amplia estructura de activistas nacionalistas a lo largo de todo el país. En 1945 declaró la independencia donde hoy está su mausoleo. ¿Qué pasó luego? Vietnam fue el primer país que declaró su independencia con un gobierno provisional muy competente. Pero a las 3 semanas de la declaración de independencia, Francia invadió el sur. La guerra estalló en 1946 y durante los siguientes 30 años, Ho Chi Minh primero luchó contra los franceses y después contra los estadounidenses para instaurar una república independiente popular en Vietnam, pero murió en 1969, 6 años antes de que se lograra su objetivo. ¿Cómo resumiría los logros de Ho Chi Minh? Puedo contarle lo que dicen los vietnamitas. Quienes lo conocieron afirman 2 cosas: que la revolución nunca habría triunfado de no ser por él, y también aseguran que Ho Chi Minh era nacionalista e independentista y que quería un país unido. No le interesaba la lucha de clases. Se sintió atrapado entre Stalin y Mao y tuvo que hacer equilibrios entre los dos porque ambos querían imponerle su modelo comunista. Pero lo que él quería era la independencia. Estoy explorando el casco antiguo de Hanoi, la zona más animada de la ciudad. Aquí está la meca del café del país. Los franceses introdujeron el café en Vietnam a mediados del siglo XIX, pero los vietnamitas han ido un paso más allá. Hola, un ponche de café, por favor. Vale. Gracias. He pedido la antítesis de un café ligero. El ponche de café lo inventó el padre del dueño de este local en los años 40, cuando trabajaba como camarero en el Hotel Metropol. Había escasez de leche en Vietnam y la sustituyó por huevo. Gracias. Muchas gracias. Vaya. Un ponche de café típico de Hanoi. Montan la clara y la yema del huevo y añaden café y azúcar. No sabía que se pudiera echar café caliente al huevo batido. ¿No se hace así la tortilla? Pero el resultado recuerda a una crème brûlée. Y para acabar el día, voy a ver algo que nadie debería perderse. Estos títeres acuáticos tienen su origen en el siglo XII en los arrozales inundados del norte. Los aldeanos, cubiertos de agua hasta la cintura, representaban historias con títeres de madera. En este teatro, las marionetas están en tanques de agua y quienes las manejan se hallan ocultos tras una pantalla. Esto es magnífico. Hay canciones, música y efectos especiales. Los titiriteros son excelentes y muy ingeniosos. Un espectáculo maravilloso, soberbio. Es mi último día en Vietnam y antes de dejar Hanoi, quiero visitar el mercado y las tiendas del casco antiguo.
No me sorprende que Ho Chi Minh aparezca en los billetes vietnamitas. Este billete es de 500.000 dong, lo que al cambio vienen a ser unos $20 estadounidenses. Para los turistas, Vietnam es muy barato. Y claro, la mano de obra también lo es. De ahí que mucha ropa europea y americana se fabrique en Vietnam. A las afueras de Hanoi, la fábrica Maxport elabora ropa deportiva de alta gama para algunas de las marcas más importantes del mundo y para el equipo olímpico estadounidense. Durante la guerra, esta fábrica, entonces llamada Número 40, confeccionaba uniformes militares para el ejército norvietnamita y para el Vietcong. Carly Trim me va a acompañar en la visita a la fábrica. ¿Hasta qué punto es importante la confección textil en Vietnam? Bueno, la industria textil es muy importante. Es clave en Vietnam. Es un sector que genera aproximadamente entre un 10 y un 15% del Producto Interior Bruto del país. Tiene un gran peso. ¿Sí? Vietnam es uno de los mayores productores del mundo. Sí. En la actualidad, Vietnam está entre los 3 primeros países del mundo en producción textil. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? Solo en esta fábrica de Hanoi hay más de 300 trabajadores, pero en total tenemos más de 400 empleados. El Vietnam socialista ha abrazado el libre mercado y la inversión extranjera lo ha convertido en uno de los talleres del mundo. Tan solo en esta fábrica se producen 300.000 prendas al mes. Las condiciones laborales varían en el sector, que da empleo a más de 3 millones de vietnamitas en más de 6.000 fábricas. Como sabe, existe una gran polémica en todo el mundo sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector textil. ¿Aquí han mejorado? Desde luego, han mejorado mucho. Ahora el salario de los empleados es más alto. También les proporcionamos un buen seguro. Y las condiciones de trabajo son buenas. Por ejemplo, la limpieza en la planta de producción y el aire limpio. Además, contamos con un programa de ejercicio. Y si quieren, pueden hacer gimnasia 2 veces al día. ¿Ejercicio? Sí. Es la hora del descanso y del ejercicio. Supongo que hacen tejidos elásticos. El complejo original, construido por los soviéticos, ha sufrido una remodelación radical. Han plantado 6.000 árboles que rodean la fábrica como si fuera un bosque. ¿Es importante el jardín? Sí, por supuesto. En la gran ciudad, la calidad del aire no es muy buena. Pero como ve, aquí estamos rodeados de plantas, de toda esta vegetación. Así que nuestros empleados pueden respirar aire puro. ¿Y cuando hace buen tiempo, pueden venir aquí a tomar el almuerzo? Sí, claro. La verdad es que a todos les encanta pasar un rato en nuestro jardín y disfrutar de este espacio. ¿Qué es lo que más valora de la empresa? Las prestaciones para las mujeres. Para mí, las más importantes están relacionadas con la maternidad, que es un derecho para nosotras. La empresa se hace cargo de todo durante el embarazo, el nacimiento y el cuidado de los niños. ¿Le gustaría que su hijo o su hija trabajaran aquí? Yo estoy muy contenta aquí, porque es lo que yo quería. Pero, por supuesto,
Me gustaría que fueran mis hijos quienes decidieran dónde quieren trabajar. Dependería de ellos. Como madre, quiero transmitirles eso. La ropa que confeccionan en esta fábrica sale de Vietnam en barco. Y yo también quiero hacerme a la mar. Hola. Abandono Hanoi cruzando el icónico puente de hierro y acero inaugurado en el año 1902 por el entonces gobernador general de Indochina, Paul Dumaig. Estamos en el puente de Long Bien. Para los franceses, su construcción fue vital para controlar la parte norte de Vietnam y conectar con el puerto de Haiphong. El puente sufrió numerosos bombardeos durante la Guerra de Vietnam. Los vietnamitas conmemoran la defensa del puente con poemas y canciones. Más tarde recuperó su aspecto original gracias a fondos procedentes de Francia. En la actualidad, el viaje en tren a Haiphong es de 2 horas y media. Esta línea, construida en la época en que se publicó mi guía, transformó el panorama comercial vietnamita. Adiós. La ciudad de Haiphong, fundada en 1888 por un decreto promulgado por el presidente de Francia, se convirtió en un puerto clave para Francia en el Pacífico. Pero se encontraba a 20 horas por transporte fluvial de Hanoi hasta que se inauguró esta línea ferroviaria en el año 1902. Voy a descubrir por qué este lugar es crucial para las exportaciones e importaciones del Vietnam actual. Cuando terminó la guerra en 1975, el país era uno de los más pobres del mundo. Hoy, su economía crece, gracias a las exportaciones, a un ritmo galopante del 6% anual. El moderno puerto de Dinh Bu, en Haiphong, gestiona más de 600.000 contenedores al año. Esto es una cadena de producción. Los camiones hacen cola para no hacer esperar a las grúas. Cada contenedor tiene incorporado un GPS que indica cuál es su ubicación correcta y se cargan a bordo como si fueran piezas de un juego de construcción infantil. El señor Do es el director general adjunto del puerto. Señor Do, ¿qué importancia tiene hoy el puerto de Haiphong? El puerto de Haiphong se encuentra en lo que era Vietnam del Norte. Es la principal puerta de entrada y salida al mar. Y gracias a la geografía del norte de Vietnam, la ubicación del puerto de Dinh Bu, en Haiphong, es privilegiada. ¿Cuántos barcos como ese pasan al día por aquí? Aquí cada día cargan y descargan 3 barcos de ese tamaño. Si volviera aquí dentro de 10 años, ¿qué diferencias vería? En la actualidad, Vietnam se está integrando en la economía internacional. Muchas empresas extranjeras han invertido en nuestro país. Así que se incrementará la demanda de importación y exportación de mercancías. El volumen de carga que pasa por el puerto aumenta entre un 15 y un 17% al año. Por tanto, en un futuro próximo, el puerto crecerá
y el volumen de las cargas aumentará considerablemente. No muy lejos del puerto se encuentran algunos de los paisajes naturales más bellos de Vietnam. La bahía de Ha Long es famosa por las miles de pequeñas islas que emergen entre sus aguas de color esmeralda. No es de extrañar que sea la mayor atracción turística del norte de Vietnam y el lugar perfecto en el que concluir mi viaje. Esto son formaciones kársticas, masas sólidas de piedra caliza que con el paso del tiempo y en este clima tropical se han ido erosionando por disolución, creando torres rocosas cubiertas de vegetación. Pero luego se formó este magnífico paisaje acuático. Hace tan solo 7000 años, el mar se abrió paso, convirtiendo esas torres en casi 2000 islotes dentro de una bahía. Un toque artístico divino. Mi viaje a bordo del Expreso de la Reunificación comenzó en Ciudad Ho Chi Minh, que aún se conoce como Saigón. Pero, sin duda, la auténtica ciudad de Ho Chi Minh es Hanoi. En tiempos de mi guía, Hanoi era la capital de la Indochina francesa. Y fue allí donde en 1945 Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam. Y también fue allí donde se convirtió en presidente de Vietnam del Norte en 1954. La ciudad sufrió los peores bombardeos de la guerra de Estados Unidos contra el comunismo. Pero hoy, las relaciones entre Hanoi y Washington son excelentes. Parece una paradoja, o tal vez sea un motivo de esperanza para alcanzar la paz y poner fin a los conflictos. En el próximo episodio visitaré la explosiva isla de Java. Este es el volcán más activo de Indonesia. ¿Cuándo estuvo activo por última vez? Ayer. Conoceré un método muy antiguo para hacer fideos. Me parece extraordinario, pero muy poco apetitoso. Y descubriré el mayor santuario de Indonesia oculto durante siglos. Esta es una obra maestra de la humanidad. Es una construcción asombrosa.